principio de Maupertus. El principio de mínima acción establece que la trayectoria que sigue un cuerpo es aquella que minimiza la acción, donde la acción está definida como la integral de la lagrangiana en el tiempo, desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Y esta nos sirve para, de todas las trayectorias posibles que llevan desde un tiempo t1, el punto q1, al tiempo t2, al punto q2, donde con q1 y q2 nos referimos a todas las coordenadas, ¿no? O sea, es un vector, digamos, de todas las coordenadas a tiempo t1 y todas las coordenadas a tiempo t2, ¿no? Entonces, de todas las posibles, la real, la que sigue la trayectoria, es aquella que minimiza la integral en ecuación 1, y esa nos sirve para determinar, pues, las ecuaciones de movimiento, que son unas condiciones de curvatura sobre la lagrangiana, ¿no? Eso ya es toda la teoría de Euler-Lagrange. Ahora, lo que vamos a hacer es a generalizar un poco estos resultados. Entonces, vamos a comparar ahora el valor de la S para diferentes trayectorias que no terminan en el mismo punto. Es decir, al tiempo t1 parten de q1, pero al tiempo t2 pueden terminar en diferentes puntos, ¿no? Aquí le pongo una dimensión, pero en realidad podría ser en n dimensiones. De hecho, estas dos dimensiones, ¿no? Pero podría ser, no me refiero a n dimensiones, ¿no? Entonces, el cambio de la acción entre esas trayectorias, que todas estas pueden ser reales, ¿se fijan? Porque no nada más hay una, aunque, bueno, podremos minimizar con respecto a esta, ¿no? Entonces sería el cambio en S, pues sabemos que es igual a el cambio, pues, de esta integral, y podríamos pedir que esto fuera 0, ¿no? Eso sería lo que habíamos dicho, ¿no? Ahora, sabemos nosotros que el cambio de la lagrangiana es pues la derivada de la lagrangiana con respecto a la primera variable por el cambio de la primera variable más la derivada de la lagrangiana con respecto a la segunda variable por el cambio de la segunda variable. Y lo que hacíamos generalmente era pedir que el segundo término lo integráramos por partes, ¿no? Para poder intercambiar, decíamos que delta de q punto es igual a la derivada del cambio de q, y integramos por partes. Sabemos que la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de v de u. Entonces, esta expresión anterior nos quedaría de esta forma, ¿no? Y esta ecuación nos gusta porque en la integral nos queda factorizado el delta de q y nos queda cualquier referencia al cambio de la trayectoria, pues queda afuera de la integral, queda como factorizado en el integrando, ¿no? En el primer término usualmente hacíamos 0 porque pedíamos que la variación de la trayectoria en t1 y t2 fuera 0, porque todas llegaban partían del mismo punto y llegaban al mismo punto. Ahora no podemos eliminar los dos términos, solamente el de t1, porque sí partes del mismo punto, pero no llegas al mismo punto necesariamente. Entonces, si estamos en alguna trayectoria real, sabemos que la integral de la derecha se anula, porque pues eso es la condición sobre trayectoria real. Entonces, en la primera integral se elimina el de q en t1, y podríamos transformar el derivado de la lagrangiana con respecto a q punto como el momento, por la definición de momento generalizado, y llegaríamos entonces, eliminando la segunda integral, que el cambio en S es igual a esta cantidad. Y esa es la ecuación 2. Y utilizando, básicamente lo que nos sobrevive es el primer término, fíjense. Déjenme señalarlo aquí. O sea, este es el que nos sobrevive, ¿no? Porque de acá, el segundo, se va a 0 porque es una trayectoria real. Bueno, entonces, por lo tanto, hemos llegado a que la derivada parcial de la acción con respecto de QI da PI por la ecuación 2. Bueno, y entonces, de la ecuación 1, podríamos sacar que la derivada de S con respecto de T es igual a la lagrangiana, ¿no? Porque si derivo la ecuación 1, la inicial, con respecto del tiempo, o sea, la ecuación esta, la derivo con respecto al tiempo, pues tema fundamental del cálculo, elimino la integral con la derivada y me quedaría, es la ecuación 4. Bueno, entonces el cambio total en la acción sería la derivada parcial de S con respecto de T más las parciales de S con respecto de QI por la derivada de QI con respecto del tiempo. Ahora, la derivada de S con respecto de QI por la ecuación 3 pues es igual al momento en la coordenada I. Esta sería nuestra ecuación 5. Ahora, igualando 4 con 5, llego a que la ds total en el tiempo es igual a la lagrangiana. Entonces la lagrangiana es igual a la derivada parcial de S con respecto a t, más la suma esta, ¿no? De los p's con respecto a is. Ahora, despejando para la derivada parcial de S, me doy cuenta que es igual
a la lagrangiana menos la suma sobre I, PI de QI punto. Y esto es como menos la transformada de Legendre de la lagrangiana, que es precisamente el hamiltoniano, y eso sería igual a menos H. Entonces, sustituyendo en ecuación 5, llegamos a que la derivada parcial de A, derivada total de S, es igual a esta suma de PI de QI menos el hamiltoniano por el diferencial en el tiempo. Y esa es la expresión que quería llegar. Esta es una expresión que surge de considerar que el punto final no es necesariamente fijo, ¿no? Bueno, entonces, antes de continuar, quiero hacer algunos comentarios sobre esta expresión, que es la expresión 6. Fíjense, entonces, antes de continuar, hacemos algunas anotaciones. Número 1, fíjense que podríamos haber dejado no nada más el punto final libre, sino también el inicial. Y entonces tendríamos dos términos como los de la derecha, ¿no? Una resta de dos términos como la derecha. Tendríamos algo así. Suma sobre PI del punto 2 por H de T del punto 2 menos el punto 1, ¿no? Eso lo pueden hacer inmediato, ¿no? Ahora, lo quería mencionar esto porque fíjense que en esta expresión notamos que el cambio en S entre dos trayectorias válidas no puede ser cualquier cosa. De hecho, el hecho de que se provenga de un principio de mínima acción nos pide que el lado derecho de esta expresión sea un diferencial perfecto. Entonces, esto nos sirve para derivar condiciones, independientemente de la lagrangiana, sobre las trayectorias que siguen las partículas. De hecho, vamos a hacer algo similar aquí, pero eso se puede utilizar, por ejemplo, para derivar lo que se conoce como la óptica geométrica. El segundo comentario que quería hacer era que, fíjense que de la ecuación 6 yo puedo integrar y llegaría a esta expresión, y esta expresión nos puede servir para derivar las ecuaciones de Hamilton directamente de este principio de mínima acción. Fíjense que si yo hago el cambio en S, pues podría ser el cambio con respecto a la primera coordenada por la diferencial de la primera coordenada, más el cambio de la segunda coordenada por el diferencial de la segunda coordenada, ¿no? Entonces, derivada de P, primero es un producto, derivada de PI por DQI sin derivar, el PI por el cambio en QI. Y luego el siguiente igual, el cambio en el primer término del producto por el segundo sin derivar, por el primero sin derivar por el cambio en el segundo. Ahora, en esta expresión, en el segundo término, aplicamos integración por partes, como lo hicimos anteriormente. Este sería U de V, entonces nos quedaría ds es igual a U por V, más los términos quedan idénticos, excepto este que lo voy a poner pues como U de V. Perdón, V de U, ¿no? Para la fórmula de la integración por partes. Ahora, el primero y el último término tienen el dpi y el segundo y el tercero tienen el dqi. Puedo factorizar y me llegaría a esta expresión, ¿no? dpi por dqi menos derivada de hamiltoniano con respecto a pi de t, y el siguiente término quedaría de esta forma, ¿no? Nomás agrupé los que tienen dpi, dqi y el término del cambio lo dejé afuera del integrando, ¿no? Ahora, podríamos ahora sí pedir que el dqi sea igual a 0, ¿no? Porque fijamos el final también, y si hacemos eso, pues entonces nos quedaría que cada uno de los integrandos se debe de anular, ¿no? O podríamos mandar esa a la izquierda, ¿no? Entonces las integrales se tienen que anular, y como se tienen que anular para todo dpi y para todas las trayectorias, entonces más vale que el integrando en la segunda y tercera integral sea igual a 0. Y si lo hacemos eso, llegamos, por ejemplo, en la primera integral llegaría algo como esto, que podemos derivar con respecto del tiempo, y llegaríamos a que QI punto es la derivada del hamiltoniano con respecto de PI. Similarmente podríamos hacer con la segunda integral y llegaríamos a que PI punto es igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto de QI. Esas son las ecuaciones de Hamilton. Entonces, se fijan, hemos encontrado la dinámica hamiltoniana mediante el principio de mínima acción directamente, si establecemos la ecuación 6. Bueno, entonces continuamos con nuestra discusión para llegar al principio de Maupertus. Fíjense que si de encontrar PI y QI uno puede obtener la trayectoria, o sea, siempre que puede resolver el problema, por ejemplo, siguiendo el procedimiento que acabamos de decir, las ecuaciones de Hamilton, solucionamos para PI y para QI, podemos sacar la trayectoria. Sin embargo, a veces no nos interesa encontrar la dependencia temporal, sino solo la trayectoria y no, sin referencia al tiempo. Para esto es lo que vamos a utilizar el principio de Maupertus. Vamos a hacer una forma simplificada del principio de mínima acción para solo referirnos a las parte espacial, es decir, a la trayectoria que va a seguir la partícula. Entonces, consideremos el lagrangiano y por tanto el hamiltoniano independientes del tiempo, es decir, que no tienen el tiempo explícito, de tal manera que la energía se conserva, ¿no? Por el teorema de Emil y Noether.
Entonces, h de qp es igual a la energía, igual a una constante, y esta va a ser nuestra ecuación 7. Ahora, vamos a comparar trayectorias reales, idénticas, en el sentido de que van de un punto a otro, pero que se recorren a diferentes tiempos. Entonces, la variación de 6 pues nos dice que el cambio en S pues va a ser menos la derivada de h con respecto de t. ¿Por qué? Porque no tenemos un cambio en la coordenada, en las coordenadas, ¿no? No queremos, solamente dejamos variar el tiempo. Entonces nos quedaría la ecuación 8. ¿No? Lo pueden ver de ecuación 6. Si tienes solamente el punto final en el tiempo variable, pues nos da h de t. Si tienes los dos, pues va a ser h delta t. Bueno, entonces continuamos. Pero sabemos que la energía es constante, entonces podemos reemplazar el hamiltoniano por la energía y nos quedaría cambio en S es igual más el E por el cambio en T es igual a 0. Esto es para esas trayectorias que pasan por donde mismo y conservan la energía, pero llegan a diferentes tiempos. Entonces, por otro lado, sabemos nosotros que de la ecuación 6, que era la variación de S, teníamos esta expresión general, y con h igual a e, igual a una constante, llegaríamos a que la s sería igual a la integral pues, de esta suma menos e veces t menos t0, ¿verdad? Ya que integramos en el segundo término. Esta va a ser nuestra ecuación 10. La s es igual a esto y podemos pasar el segundo término del lado derecho al lado izquierdo y nos quedaría pues que ese es el que se hace 0 por la ecuación 9. Y entonces podemos definir este integral como una S0 que vamos a llamar la acción abreviada. Es decir, S0 es igual a la integral de la suma de I de PI de QI, la ecuación 10b. Y entonces, por ecuación 9, llegamos que la acción abreviada tiene variación nula. Y entonces nos sirve como principio variacional, ¿no? Es decir, la acción abreviada tiene un mínimo respecto a todas las trayectorias con energía constante y que pasan por Q2 a cualesquiera tiempo. Entonces, para usar este principio variacional es necesario deshacernos de la dependencia explícita en el tiempo. Entonces lo que hacemos es que en la acción abreviada el PI lo transformamos de PI al QI y las variaciones de QI. Entonces sabemos que el PI es igual a derivada de la lagrangiana con respecto de QI derivada de la lagrangiana con respecto de QI punto. Entonces de aquí podríamos obtener una expresión para el PI en términos de las QCIS y las variaciones, pero todavía va a quedar el DT o el QI punto. Entonces para eliminar el DT lo sacamos de la relación para energía, que la energía es Q de Q en DT. Y entonces de aquí podemos sacar una expresión para la variación en el tiempo, que la sustituimos en 12, y de esa 12 la podemos sustituir en la ecuación 10b, y tendríamos la acción en términos de las Qs y las variaciones de Qs. Eso se oye más, digamos, se oye muy complicado, entonces vamos a hacer un ejemplo más o menos general. Pero con este principio podríamos determinar la trayectoria. A este principio se le llama de Maupertus, aunque se debe su derivación a Euler y Lagrange. Vamos a ejemplificar con un sistema, les digo, más o menos general para que vean cómo se usaría, cómo quedaría este principio y cómo lo podríamos usar, ¿no? Entonces, vamos a considerar una lagrangiana que es más o menos general, que es una forma, como una forma bilineal para la parte de la energía cinética, con A y de Q, A y de K, la parte de inercia, ¿no? Menos un potencial que va a depender de las Qs. Sabemos que el momento yésimo pues, sería la derivada de la lagrangiana con respecto de Q y punto. Entonces, esto nos daría cuando la I se parezca a... Cuando la I... Aquí podríamos poner otro término, ¿no? QJ le podríamos haber puesto, pero bueno, esto va a dar esta cantidad, ¿no? Porque cuando derivas una vez da un medio, cuando derivas el otro término da otro medio, y entonces nos da esta vez esto aquí, ¿no? Ya lo hemos hecho. Entonces, la energía, que sabemos que es igual a, pues nada más hay que cambiar el signo en medio de la ecuación 1 porque es un sistema conservativo. Entonces la energía cinética más la energía potencial de la energía. Y esto nos dice sí, pues entonces por aquí podemos despejar pasar la energía potencial restando y nos quedaría 2 veces E menos U igual a la suma esta, ¿no? Y entonces yo puedo ver aquí que el diferencial en el tiempo va a ser igual a, lo puedo como despejar, ¿no? El diferencial en el tiempo, sacando raíz de ambos lados, sería de esta forma, ¿no?
sea, lo que tendría que hacer es sacar raíz de ambos lados, multiplicar por dt y luego del lado derecho se va a eliminar el dt, ¿no? O digamos, la variación en tiempo quedaría proporcional a la ecuación 4. Es bastante directo. Entonces, de esta manera, si ya sabemos que la acción abreviada va como la suma de PI de QI y el QI, y bueno, aquí podemos factorizar quién es PI de la ecuación 2, que nos daría esta expresión, ¿no? Y entonces la suma de PI de QI sería esto. En esta expresión podemos sustituir quién es el dt de la ecuación 4 y llegaríamos a que S0 es igual a ADIKQ, diferencial de Q sobre dt, que es todo este chunche, por diferencial de QI. O bien podemos, fíjense que arriba y abajo tenemos el mismo término, entonces nos quedaría la raíz arriba y el 2e menos uk está abajo, entonces quedaría arriba, entonces quedaría S0 es igual a la integral de esta raíz y por tanto la condición de variaciones sobre esta delta de S0 tendría que ser igual a 0, entonces la variación de esta integral tendría que ser nula. Ese es el criterio de variación. En particular, por ejemplo, si tuviéramos una partícula, en el caso de una sola partícula sabemos que una partícula puede escribirse la energía cinética como un medio de la masa por la derivada segunda, el cuadrado de la velocidad, ¿no? Que es el cambio de la trayectoria en el tiempo, o de la rapidez, digamos. Y entonces esto es igual a un medio, sabemos por la energía cinética le igualamos con la ecuación 1, pues sería este término, ¿no? De esta manera llegamos a que masa por dl cuadrada es igual a la suma que aparece en la integral en S0, y por tanto, S0 para una partícula siempre se puede escribir como raíz de 2m e menos q diferencial de L. Y vamos a pedir que esta variación, la variación de esta acción abreviada, pues de 0, y esto es un criterio variacional para la trayectoria de una partícula. Fíjense que esta expresión se la deriva de Jacobi, y vamos a ver algo bien interesante aquí. Fíjense que si yo tomo esta expresión y, por ejemplo, hago partícula libre, y pido que U sea igual a 0, no hay potencial porque es partícula libre, entonces el 2m se puede sacar de la integral porque es constante y nos queda que la variación de la integral de dl debe ser igual a 0, es decir, hay que minimizar la longitud de la trayectoria, es decir, que la trayectoria más corta es la que sigue la partícula, que es precisamente en nuestro espacio una línea recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sacamos pues, las geodésicas en el espacio euclidiano, ¿no? Y pues de esta manera el principio de Maupertus nos puede servir para determinar la trayectoria de las partículas dado un potencial. Aquí vamos a cerrar el video y vamos a continuar después con otros aspectos de la teoría hamiltoniana.